les doy la bienvenida desde la Aulalle, provincia de Córdoba. Y muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Implementación de herramientas de agricultura digital en el estudio de prácticas de manejo para cerrar brechas de rendimiento en sistemas de cultivos del sur de Córdoba, a cargo del ingeniero Guillermo Balboa. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación les pasaré alguna de ellas a los oradores en base a la cantidad recibida y tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas, y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo también para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse de nada. A continuación, voy a presentar a Guillermo Balboa para dar inicio a su presentación. Guillermo Balboa es egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde obtuvo también su maestría en producción vegetal en manejo sitio específico de cultivos. Realizó su doctorado en Kansas State University bajo la dirección del Dr. Ciampiti. Su trabajo se centró en prácticas de manejo para cerrar brechas de rendimiento en rotaciones maíz-soja. Trabajó para la Agencia Gubernamental de Investigación Australiana CSIRO en el desarrollo del primer proyecto de agricultura digital de Australia. Actualmente se desempeña en el área producción de cereales del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Río Cuarto. Coordina iniciativas que integran conocimientos de ecofisiología y manejo de cultivos con herramientas de agricultura digital para cerrar brechas de rendimiento en sistemas de producción agrícolas con un fuerte enfoque de sustentabilidad. Ha publicado los resultados de sus investigaciones en prestigiosas revistas con referato, actuando también como revisor en muchas de ellas. En Argentina, Estados Unidos y Australia lideró proyectos de extensión para transferir los resultados de sus investigaciones. Señor director, a continuación presentamos. Gracias. Bueno, David, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la introducción y por la invitación a la universidad a poder participar de este Congreso Digital APRESID. Es un gran desafío la estructura y lo que han desarrollado para poder llevar adelante. La idea entonces hoy es traerles algunas ideas de un poco los trabajos que estuve realizando en los últimos 2 años, algunos fuera del país y otros en mi reciente llegada hace algunos meses. Como comentabas, la idea es comenzar a implementar herramientas de agricultura de precisión, de agricultura digital, ya vamos a nombrar algunas de ellas, para cerrar las brechas de rendimiento en el sur de Córdoba. En esta breve presentación, alrededor de 20 minutos, la idea es brevemente definir qué es una brecha de rendimiento y definir a los sistemas de manejo de cultivo para pasar ya al fuerte, que es un poco el concepto de agricultura digital y un poco la experiencia que realizamos en Australia y los primeros pasos que estamos tratando de dar con un nuevo proyecto aquí en Argentina. Para iniciar y definir un poco, refrescar el concepto de brecha de rendimiento, recordemos que el rendimiento potencial de un cultivo es aquel máximo alcanzable en un sitio determinado, va a estar justamente determinado por la oferta de temperatura, el genotipo que uno seleccione, la oferta de radiación y la concentración de dióxido de carbono que existe en ese sitio puntual del planeta. Eso es lo que nos define el rendimiento potencial, que puede estar restringido por la oferta de agua y nutrientes, lo que nos define lo que es el rendimiento alcanzable. Y finalmente, el que cualquier productor o ingeniero obtiene a campo, que se denomina rendimiento actual, que es aquel que está restringido por presencia de malezas, pestes o enfermedades u otros factores abióticos. La diferencia entre este rendimiento actual y ese potencial es lo que se denomina la brecha de rendimiento,
¿Por qué es importante conocer esto? Porque en un sistema productivo uno produce a un cierto nivel, pero debe conocer cuál es el techo productivo para saber cuán eficiente estamos siendo y si ese techo, si estamos cerca del techo o no. No solo en el sistema, en un cultivo, sino en las rotaciones de cultivos. En el caso particular de la Universidad de Río Cuarto, hace varios años, es conocido que venimos realizando un ensayo para determinación de rindes potenciales en maíz y hemos alcanzado un promedio de alrededor de 19 toneladas, parejo a lo largo de los años, en promedio, con picos de 22 toneladas. Eso sería para nuestra región el rendimiento. Hablamos de que la media está alrededor en nuestra región de 8.000, 8.500 kilos, con una variación bastante importante dentro del grupo. Pasando a cómo podemos manejar y reducir esas brechas, proponemos hablar de sistemas de manejo y no solo de prácticas individuales de manejo. Lo que tenemos acá en la pantalla es simplemente algunas de las prácticas de manejo que debemos tener en cuenta en todos los cultivos, en el caso si realizamos inoculación, qué tipo de labranza realizamos, manejos de densidades de plantas en cualquier cultivo, balances nutricionales, programas nutricionales adecuados, nos van a dar diferentes niveles de rendimiento. Y lo que tenemos que hacer es lograr la combinación más estable de estas prácticas de manejo para definir un mejor sistema de manejo o prácticas de manejo. En estos últimos años se han venido incorporando a la agricultura, como todos saben, un montón de herramientas que definimos como un grupo a lo que llamamos agricultura digital. Y les traje aquí un pequeño gráfico que preparé con diferentes grupos o elementos que componen lo que denominamos agricultura digital para luego definirla. Y está una de las patas más importantes que siempre se confunde, es agricultura digital, agricultura de precisión. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Bueno, no es lo mismo. Si uno lo piensa como una estructura de mayor a menor, la agricultura digital vendría a abarcar el concepto de agricultura de precisión, y la agricultura de precisión es una de las ramas más importantes de la agricultura digital, pero está más focalizada a lo que pasa a nivel de predio y dentro del predio. En los últimos años hemos visto, como tienen aquí en este gráfico, el advenimiento de numerosas plataformas digitales que nos permiten realizar o sistematizar o colectar mucha información y centralizarla en los establecimientos y fuera de ellos, lo que se denomina la Internet de las Cosas o Internet of Things, que ¿qué es? Que hoy en día existen cada vez más sensores y cada vez más maquinaria que automáticamente con una antena o por radiofrecuencia pueden conectarse a Internet y transmitir información. La conectividad es un factor importante, grandes bases de datos, el Big Data, estamos generando terabytes de información en todos los sistemas productivos y el cuello de botella es qué hacemos con esa información. El advenimiento de las aplicaciones móviles de todo tipo, que nos permiten eficientizar nuestra producción, la experimentación a campo, saliendo un poco de lo que son los ensayos tradicionales en pequeñas parcelas, hacia franjas, cruzando ambientes, tratando de realizar análisis más complejos, lo que se denomina blockchain, que si ustedes recuerdan, el blockchain es un sistema que nos permite realizar la trazabilidad de toda esta información que podemos recolectar en los sistemas. Y todo esto nos permite aquí definir a la agricultura digital como el uso de nuevas tecnologías combinando múltiples fuentes de datos y métodos de análisis, esto es muy importante, para que permitan a los productores y a los tomadores de decisiones, no solo al productor, sino a todos los miembros de las cadenas productivas, mejorar la producción de alimentos. Entonces es el uso de todas esas bases de datos y fuentes de información que se están generando para promover una mejora, un uso más eficiente de los recursos. Y acá les presento dos conceptos muy importantes. Tenemos un concepto que son los datos, que nos deben permitir tomar decisiones. Hoy en día lo que estamos viendo, no solamente en Argentina, sino en lo que viene en Estados Unidos y en Australia, es que se generan muchos datos con todas estas herramientas, pero muy pocos de esos datos realmente terminan soportando una decisión o avalando una decisión de manejo que nos permita incrementar la calidad y el nivel de producción de los sistemas. Y al medio, la estrella son los análisis. No solo es importante la generación de datos, hoy tenemos sensores, tenemos bases de datos, tenemos plataformas, pero estamos, digamos, el cuello de botella, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, es realizar el análisis de esos datos para tomar una decisión. Todo esto como parte de la agricultura digital. Y un poco para resumir el tema del análisis,
este gráfico es bastante interesante. Fíjense, lo que voy a graficar aquí en el eje de las X es la complejidad de ese análisis que hacemos, y el valor de esa información en el eje de las Y. Fíjense que hay un montón de herramientas hoy en día, como pueden ser plataformas, apps o diferentes modelos que lo que realizan es un análisis descriptivo. Nos dicen qué pasa. Tengo una app que me dice el clima en el campo, el clima a través de la estación meteorológica que acabo de poner, me muestra un mapa de rendimiento en tiempo real de una cosechadora, me muestra los valores en tiempo real de las cotizaciones de un montón de productos, y un análisis descriptivo. Nos está diciendo qué pasa, qué información hay. La complejidad de ese análisis es bastante baja, el valor de esa información, como hay mucha, también es de menor jerarquía. Un segundo nivel, y estos son niveles que se van concatenando, digamos, es el análisis diagnóstico. En base a esa información, empezar a decir, a realizar un diagnóstico. ¿Por qué pasó lo que pasó? En la primera etapa decimos qué pasa, qué temperatura hay, cuánto rinde, un montón de variables de información histórica, grandes bases de datos. Lo segundo es comenzar a combinar esas fuentes de información para hacer un análisis diagnóstico. ¿Por qué pasa lo que está pasando? Junto un mapa de rinde y un mapa de distribución de lluvias, o un mapa de humedad del suelo, un mapa de textura, o lo que sea, y comienzo a interactuar con esa información para tratar de predecir por qué pasó lo que pasó. Una forma de explicación. Esto tiene un mayor nivel de complejidad, pero estos dos análisis son los análisis más comunes que hoy en día se ven con todas las herramientas digitales que observamos. El tercer punto es un análisis más predictivo, que es el que va a pasar, y esto es donde se empieza a hacer más compleja la situación. Y el cuarto punto es un análisis prescriptivo, que es cómo hacer que eso ocurra, ¿verdad? Y en este cuarto punto podemos incluir, por ejemplo, los modelos de diagnóstico de nitrógeno, de prescripción de densidades que tienen todas estas plataformas. Básicamente están en un nivel de complejidad muy alto porque incorporan a todos estos otros niveles y el valor de esa información es muy grande. Entonces, cualquier herramienta de agricultura digital que uno posee hoy en día las puede ubicar en alguno de estos niveles. Estos compartimentos no son estancos, sino que muchas veces hacen análisis descriptivos y diagnóstico, tienen puntos de encuentro en común, y estos dos análisis más predictivos y prescriptivos son los que menos abundan y son los más interesantes o los más importantes a desarrollar para mejorar los niveles de producción. Simplemente acá lo que les traigo es un ejemplo de un análisis de número de días con temperaturas mayores a 35 grados. Esto es un análisis que hicimos en Australia, agarrando una base de datos de 50 años de datos meteorológicos, que eran miles de datos cada 15 minutos. Hicimos un análisis estadístico y podemos ver que en esta serie, desde el año 48, la primer normal, se pasó de alrededor de 45 días al año con temperaturas mayores a 35 a casi 65. Como en este caso estamos usando esa información y procesándola para obtener un dato que nos sirva, por ejemplo, en la planificación del periodo crítico de un cultivo. Otros datos que hicimos, agarrando una base de datos gigante de todo lo que es ensayos y modelando a través de un modelo bastante sencillo, seleccionamos una localidad que se denomina Canowindre en este caso, y el poroto Mang, que es un poroto que se está sembrando algo aquí en Córdoba. Esto es un análisis que hicimos con fechas de siembra para tratar de ver si podíamos incluir este cultivo en esta región de Australia. Básicamente lo que dice el modelo es que para una siembra el 1 de agosto no hay posibilidades de que ese cultivo rinda algo. Si uno se pasa una fecha del 1 de octubre, estas líneas nos dan las probabilidades de rendimiento con diferentes niveles de agua en el suelo, y si nos vamos a una siembra, vamos a quedarnos ahí, básicamente como se lee este gráfico, en estas condiciones tengo un 50% de posibilidades, o sea, en uno de cada 2 años voy a obtener al menos 1 tonelada de rendimiento para niveles de agua de 60 milímetros de agua en el 1,5 metros del suelo. Salvando la importancia de esto, que es que uno puede usar modelos y agarrar la información existente para tratar de incorporar nuevos cultivos en las regiones o ver el comportamiento, sistematizar el comportamiento de muchos ensayos que se han hecho a nivel regional. Esto es importante con bases de datos como las que tiene Apreci o CREA, muy interesante. Vamos a meternos de lleno en lo que hicimos en Australia. Cuando arribé a Australia, la idea era desarrollar la primera granja digital para tratar de meter todas estas herramientas en un mismo sitio. Esta es una vista de uno de los ensayos en uno de los campos. Y básicamente, para traerles un ejemplo de qué es lo que queríamos hacer, es esto. Esto es el centro de comando de una granja. Esto es el Smart Farm en Armidale. Es un ejemplo que visitamos de una pequeña granja digital.
en Australia, donde desde esta habitación se puede monitorear un montón esta es una granja ganadera, de variables que se estaban censando en el campo, desde simples estaciones meteorológicas con sensores de humedad, hasta ovejas que tenían collares para ver el patrón de consumo de pasturas. Se realizaban, por ejemplo, muchas empresas participaban, en este caso de DJI, con toda la tecnología que ellos muestran para en esta granja oficial mostrarla a los productores o a los visitantes. Por ejemplo, en este caso un sensor que nos indicaba cuánta agua queda en el tanque, y si baja por debajo de un nivel dispara alarmas, avisa, si se corta la luz también avisa. Bueno, un montón de empresas en conjunto con el sector público para tratar de generar una de las primeras granjas digitales de Australia. En este caso están midiendo con este aparato el crecimiento de un árbol, son todos ejemplos demostrativos que podíamos visitar. Estas eran las oficinas centrales. En este caso esto es una colmena con abejas que tiene sensores de humedad y temperatura, por ejemplo, y lo que hace es reportar a una central si hay una variación brusca en temperatura o humedad que puede afectar la calidad o la vida de esas abejas, como estamos viendo acá en un gráfico, un cambio brusco que dispara una alarma y automáticamente se puede tomar una decisión sobre eso. Si este sistema no hubiese estado instalado, cuando nos demos cuenta de esto, a lo mejor era tarde. Simplemente algunos ejemplos, muchas publicaciones salieron de este caso, y empezamos a aplicar esto en el campo que había comprado el instituto en el cual trabajaba, CSIRO. Básicamente esa es el área que se compró, porque estábamos ya dentro de la ciudad de Canberra, entonces se vendió ese predio, se compró este predio, se comenzó con todo lo que es digitalización del terreno, demarcación de las defensas, de las áreas de edificios. Aquí se construyó una represa para hacer riego, se sacaron muestras de suelo y se realizaron lecturas con este aparato, que es un sensor de rayo gamma, para generar estos mapas de materia orgánica continua a través de todo el campo. Se hicieron mapas, en este caso, de densidad aparente, se construyeron diferentes mapas para caracterizar inicialmente ese campo, se diagramaron las vías de escurrimiento. También se pusieron en esas vías de escurrimiento sensores hasta el metro de humedad para obtener en tiempo real un mapa de agua de todo el campo. Uno entraba al salón principal del establecimiento y tenía una pantalla gigante con un mapa de agua de todo el campo, donde los diferentes investigadores iban a poner sus ensayos y podían ir monitoreando diferentes variabilidades. Una capa de información que se usa mucho en Argentina, pero que no estaba tan disponible en esos campos en ese momento, son los mapas de rendimiento, que también permitieron delimitar ambientes y ubicar los diferentes ensayos. Esto es se llama un fenomóvil, esto es una herramienta que permite levantar un montón de datos en ensayos de desarrollo, en este caso es Colza, miden un montón de variables y eso se transmitía automáticamente a la central. El investigador desde la oficina podía ver los valores y hacer los análisis desde las diferentes parcelas. Esto es simplemente algunas otras tecnologías que se estaban incorporando. Esta es una máquina que destruye las semillas de malezas, entonces las cosechadoras de ese establecimiento se les iba a implementar este sistema para reducir lo que son el banco de semillas sin aplicar agroquímicos, para reducir lo que es el impacto ambiental. Un poco vimos esa foto, eso es lo que hicimos afuera, un pantallazo muy grande. ¿Qué es la idea? ¿Cuál es la idea que trajimos a Argentino, que estamos tratando de desarrollar? Es básicamente, más allá de generar una granja demostrativa, que ya lo vamos a mostrar en las próximas diapositivas, empezar a utilizar estos modelos de simulación bastante interesantes para poder juntar toda esa información que ya existe, información nueva que vamos a medir, para tratar de ver y de acercarla a los productores plataformas digitales, como es el segundo objetivo, donde ellos puedan, por ejemplo, seleccionar un cultivo, seleccionar una fecha de siembra y ver la oportunidad, el efecto de diferentes prácticas de manejo, el efecto del riego, el efecto para diferentes tipos de suelo, inicialmente para la región del área de influencia de la universidad y luego que se podría ampliar. Y finalmente también generar los repositorios digitales donde toda esta información está disponible. Es empezar a generar entonces desde la universidad. Existen hoy en día plataformas y apps y sensores de todo tipo. La idea es de la universidad aportar la herramienta de análisis a través de modelos y de nuestras propias plataformas para poder mostrar los resultados. Este es el campo de la UADA de la universidad, ubicado a unos 30 kilómetros al oeste de Río Cuarto. Básicamente en este sector del campo se ubica un ensayo que tiene 25 años de larga duración y la idea es centralizar todas las mediciones en esos lugares porque se ha hecho una alta tasa de medición en todos los años y ahora lo que queremos es incorporar herramientas de agricultura digital
para poder levantar mayor cantidad de datos y tratar de corroborarlos con los que ya medimos. Eso que ven ahí son las diferentes parcelas, donde hay diferentes tratamientos de fertilización, de labranza y diferentes rotaciones. Es una vista cercana. Comenzamos con la ayuda de AGD, del área de servicios, con Carlitos Hernández, a realizar los relevamientos. Esto es un relevamiento básicamente de altimetría. Esto es un mapa de índice topográfico compuesto. Vemos cómo hay variabilidad dentro del ensayo. Este es otro mapa donde se muestra, esto creo que es conductividad. Básicamente la idea ¿cuál es? Vamos, en este campo también se pasó lo que es la sonda de rayo gamma que posee AGD para poder, y se sacaron muestras de suelo para poder inferir todas las propiedades, lo mismo que le mostraba en el mapa que habíamos hecho para Australia. ¿Cuál es la idea de esto? Tener una alta caracterización del terreno, tenemos drones con cámaras multiespectrales para poder volar arriba de los cultivos, y en base a toda esta información generar bases de datos para meterlo en los modelos y poder predecir en tiempo real el crecimiento de los cultivos, y con en la simulación de años anteriores poder ofrecer una plataforma los diferentes resultados de diferentes manejos. Simplemente para terminar un poco, la capacitación es muy importante en todos estos temas. Hay una oferta muy importante de herramientas, pero creemos que es muy importante la capacitación. Y en ese sentido, desde que llegué, una de las actividades que hice es desarrollar este proyecto de diplomatura superior en agricultura de precisión, en conjunto con los colegas de Giovanni y Espósito y el resto de colaboradores de la cátedra, donde la idea es, en esta parte importante de la agricultura digital, como es la agricultura de precisión, brindar una diplomatura profesional para ingenieros agrónomos que se dediquen a trabajar de esto. Es una de las primeras diplomaturas que hay en el país. Básicamente son 11 créditos y se iba a alargar este año. Bueno, por cuestiones que ya todos conocemos, se va a alargar el año que viene, pero ya está lista, ya ha sido aprobada. Y bueno, se van a realizar las convocatorias, participan muchos técnicos del INTA referentes en esta temática, y la idea es, bueno, largar el año que viene. Vamos a hacer una presentación oficial en el mes de diciembre. Bueno, esto fue un pantallazo bien rápido, me pidieron que prepare algo de 20 minutos como para que haya algún tiempo de preguntas o de interacción. Les dejo, mientras tanto, la información, ese es el email mío, está la dirección del Departamento de Producción Vegetal y de la universidad, para que puedan visitar también toda la oferta de cursos de grado y posgrado que hay en la Universidad de Río Cuarto, en la Facultad de Agronomía, y el canal de YouTube de Producción Vegetal, donde hay muchas de estas disertaciones que realizamos, las subimos al canal para que las puedan ver. Finalmente, un agradecimiento al resto del equipo, a Gabriel Espósito, a Guille Peretti, Ceci Serleani, Rafa Navile, Matías Fisore, Carlos Hernández, bueno, y Daniel Belomo, que es el no docente que me ayuda con toda la parte técnica, tecnológica de la agricultura digital. Así que bueno, todos ellos un agradecimiento, y nuevamente gracias a Presid por la invitación. Bueno, muy bueno, muchas gracias Guillermo por tu presentación. Vamos a comenzar con las preguntas que nos han llegado. La primera dice, ¿qué grado de interacción con otros organismos y empresas tiene el proyecto? Bueno, este proyecto, como te comentaba David, en realidad hay dos proyectos, uno ya fue aprobado, el otro tiene financiamiento nacional y está en análisis, y en esta etapa del proyecto estamos en contacto y realizando reuniones con diferentes organismos. La semana pasada nos reunimos con ARSAT, la gente de la empresa satelital del Estado, para ver si la red de LoRa, que es la señal por la cual se transmite toda esta información de los sensores que se va a prever instalar, tiene llegada al establecimiento. Así que estamos realizando diferentes reuniones. El viernes, mañana y el lunes tenemos otras reuniones con diferentes proveedores de equipos. La idea es interaccionar, la universidad aportando el conocimiento y los recursos humanos, y las empresas y organismos aportando muchos servicios, para dos puntos de vista: aportar a la investigación, pero también que estén en un sitio donde ellos también puedan hacer extensión y demostrar la funcionalidad de sus servicios, de sus equipos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la siguiente, dices, tuviste la oportunidad de estar en dos países líderes, se referirá a Australia y Estados Unidos, en estos temas. ¿Qué limitaciones y qué fortaleza le ves a Argentina en este contexto?
¿Qué crees que, Bien, digamos, sí, algo interesante. estuvimos hablando en la previa, pero bueno, a ver cuál es Sí, en la previa estuvimos hablando, interesante de la pregunta. Básicamente, Argentina, yo tuve, bueno, como decías, la oportunidad de hacer mi doctorado en Estados Unidos y de trabajar en Australia. Argentina tiene una formación de recursos humanos que creo que está a nivel internacional, y no es por hablar de nuestra universidad, pero el recurso humano argentino, que es el que nos invita al exterior a hacer cursos y otras cuestiones, es muy valorado. O sea, yo veo que la Argentina tiene una capacidad de recurso humano y una capacidad, una inteligencia, una creatividad importante. El problema que tenemos en Argentina siempre es que por ahí lo que es el tema financiamiento, en Estados Unidos y en Australia es muy común que productores donen parte de su producción, o sea, un porcentaje, por ejemplo, en Estados Unidos, que un porcentaje muy ínfimo del kilo de maíz o de soja o de sorgo que se venda va a la comisión de sorgo, a la comisión de maíz o a la comisión de soja, y esa comisión, que está presidida por productores, es la que decide a nivel nacional dónde ponen millones de dólares en investigación. Entonces, más allá de la investigación oficial de LUSDA o de CSIRO en Australia, existe un pool de dinero que aportan los privados, que pueden ser productores o empresas, que se destina a la investigación. Y los productores tienen decisión, voz y voto en dónde poner el dinero de investigación. O sea que yo participé, por ejemplo, en la Red de Agricultura de Precisión de Kansas, y tuvimos que defender un proyecto de extensión de la agricultura de precisión ante estas comisiones, donde ellos después deciden si van a alocar dinero que ayuda a lo que es la investigación. Entonces, por ahí la limitante en Argentina es un poco el financiamiento, pero el recurso humano creo que está. Muy bien. ¿Qué considerás que le aportan las herramientas digitales a los sistemas productivos? Algo te explayaste, pero si querés ampliar un poquito más. Algo me explayé, sí. También interesante la pregunta, y un poco para cerrar el concepto. Los sistemas productivos, hoy Argentina tiene muy buenos sistemas productivos, la calidad y el nivel del productor medio argentino y las ganas de capacitarse, y lo vemos a través de APRESIDO, de diferentes asociaciones, es muy bueno. Lo que trae la agricultura digital, que hoy es agricultura digital y mañana será otra cosa, como en algún momento fue la agricultura de precisión, es que nos permite herramientas que permiten un análisis que antes no se podía realizar. O sea, antes también, en el año 70, comenzó muchas organizaciones con ensayos o con un montón de cuestiones, y eso se viene haciendo y está perfecto. Lo que nos permite las herramientas de agricultura digital es un salto en la capacidad de análisis de esa información. Yo hoy en día puedo escribo un código de una computadora, aprieto el Enter, y para todas las localidades de la provincia de Córdoba puedo hacer un análisis de cuántos días en el mes de enero, con temperaturas mayores a 35 grados, dan. Es un análisis, eso parece complejo, pero es muy sencillo. Hoy en día eso está al alcance de todos, y análisis más complejos están disponibles con todo lo que es Machine Learning o redes neuronales, análisis más complejos que antes por ahí no estaban disponibles o no estaban aplicados a la agronomía. Sí, sí. Podría resumirse como que antes era importante tener el conocimiento, hoy día es saber cómo encontrarlo, el conocimiento, porque justamente a través de estas herramientas digitales podemos avanzar mucho más rápido. Fue un comentario esto, nada más. No, perfecto, sí, básicamente es eso. Bueno, la siguiente dice, si la información está en la web de la facultad, pienso que se debe referir también a lo de la diplomatura, porque la siguiente habla de que si la diplomatura está abierta para otras profesiones, por ejemplo, los agrimensores. Mira, resumiendo, en la información puntual del proyecto de agricultura digital, estamos terminando la página para lanzarla, y en esa página va a estar la diplomatura, va a haber un montón de información, estamos en proceso de construcción. En la página que les muestro ahora de producción vegetal hay algunos artículos donde pueden acceder, pero básicamente la página de agricultura digital va a tener todas las capas de la información que vayamos generando, van a ser de acceso público. El campo de la universidad es un acceso, van a tener todo lo que los planos de cómo llegar al lugar, todo lo que estamos midiendo va a ser de acceso, los sensores que vayamos poniendo van a estar transmitiendo información en tiempo real. De respecto de la diplomatura, está definido, hay un perfil, que yo, bueno, no te lo voy a repetir ahora, puntualmente está orientado
a ingenieros agrónomos y carreras afines relacionadas al agro. Y bueno, después no es exclusivo para ingenieros agrónomos, hay un comité en el cual cuando se abren las inscripciones, si alguien no es ingeniero agrónomo, hay una carta de presentación donde presentará la justificación y podrá inscribirse. Una diplomatura, lo único que te pide es que tengas un título de 4 años o más de duración en alguna universidad, ingeniero agrónomo, técnico o relacionados al área. De todas formas, hay un comité, un comité de investigadores que es el que analiza las aplicaciones y va a dar la decisión final. Bien, gracias. Acá la siguiente dice, en términos generales, ¿siempre se justifica manejar un lote por ambientes? No, a ver, lo importante que yo digo siempre ahí es conocer la variabilidad. Uno lo primero que tiene que hacer es, recordemos ese gráfico que mostraba de qué hacer primero, ver la información y hacer un análisis descriptivo y diagnosticar qué es lo que está pasando. En la zona donde estamos nosotros, generalmente todas estas capas de información muestran que hay variabilidad. La más importante es el mapa de rinde. Las encuestas dicen que del 70% que aproximadamente tiene acceso a un mapa de rinde, solo el 50% realmente construye el mapa y solo la mitad de ese 50% toma una decisión de manejo que impacte productivamente. Entonces, si bien hoy en día, como te decía, hay mucha información, si uno se pone a puntear cuántos casos puntuales están usando esa información para tomar una decisión que impacte y sea medida, es bastante inferior. Y respondiendo puntualmente, básicamente lo que tenés que hacer es caracterizar la variabilidad. Si hay variabilidad en el lote, y no solamente tiene que ser variabilidad de relieve, puede haber tosca, puede haber napa, puede haber otra limitante que nos esté produciendo una variabilidad que justifique su manejo diferencial. Sí, justamente muy buen dato ese, porque por ahí uno piensa, digamos, sí, que es importante la agricultura de precisión cuando, o mejor dicho al revés, uno pensaría que no debería tener demasiado éxito con la agricultura de precisión en aquellos lugares que el relieve es plano, digamos que, bueno, y justamente Sí. vos mencionaste que hay lugares que hay problemas de tosca y a lo mejor son planos, hay una serie de variabilidades que justifica, digamos, empezar por esta recolección de datos y después analizar de acuerdo a la variabilidad, cuanto más variabilidad, más probablemente se justifique la agricultura de precisión. Exacto, y un bocadillo ahí te meto, al final, es que, para cerrar el tema, es que no hace falta también empezar a hacer agricultura y tener de precisión con maquinarias y tractores y GPS. Lo primero que hay que hacer es ver si tengo variabilidad, y si tengo variabilidad, muchas veces esa variabilidad se puede manejar sin tener la maquinaria, dividiendo el lote, trazando transectas, diciendo, bueno, esto lo voy a sembrar primero, esto lo voy a sembrar más tarde, a esto le voy a poner un poco más de fertilizante. Los productores conocen sus lotes, saben que aquel bajo rinde más, a dónde estaba... conocen sus lotes. Lo que hacemos con estas herramientas es tratar de sistematizar y darle un valor. Decirle, con la ayuda de un ingeniero agrónomo capacitado, que conozca estas cuestiones, y en el grupo se ha hecho hace más de 10 años, Gabriel fue uno de los pioneros en empezar a divulgar esto y a hacer que esto se use. Bien, bien. Van llegando varias preguntas. ¿Cómo ves la adopción de las herramientas digitales en el sector, tanto para el sur de Córdoba como a nivel país? Bueno, ahora justamente para caracterizar, si uno ve a nivel país, siempre cuando vine y cuando incluso estaba afuera, hay varios trabajos que hablan de esto. Si uno mira el Censo Nacional Agrícola, que es la información oficial y estándar que deberíamos manejar para responder esta pregunta, solo no llega al 5 al 10% la cantidad de establecimientos agropecuarios a nivel país que aplican alguna de estas técnicas, de acuerdo al censo, ¿no? Que es la actividad, la información que uno tiene que basarse para empezar a planificar y tomar decisiones. De acuerdo, como te decía, la encuesta del INTA, de agricultura de precisión principalmente, ahí estamos dejando de lado a todas las otras herramientas que te mostraba ahí, que en los últimos años han sido más importantes, como las plataformas, las AgTech y todo lo que son sensores, WAPs de teléfonos. Habla de que lo más importante es el mapa de rinde, que ha hablado de un 70% de gente que genera el mapa, digamos, que mide el dato de mapa, pero como te decía después, que no se llega a una concreción. Depende mucho de la zona del país en el que estemos, pero yo creo que hay un largo camino todavía a recorrer,
Y bueno, para esto necesitamos formar recursos humanos, no solamente en agricultura de precisión, sino en el manejo de esta información. Lo importante que un ingeniero tiene que tener hoy en día en la cabeza es dónde buscar la información y cómo analizarla. Una vez un profesor mío, un mentor mío en Estados Unidos me decía, paremos de hacer ensayos, agarremos lo que está hecho, que es mucho, y tratemos de ver formas nuevas de analizarlo para sacarle más jugo a esa información. Muy bien. Asociado a lo que venías comentando, ¿cómo ves la formación de profesionales de grado respecto al manejo de la agricultura de precisión? Bueno, En ahí... Australia, en Estados Unidos, por ahí te habilita a poder hacer la comparación, o bueno. Bueno, en Estados Unidos, en la universidad en la que yo estaba, estaban lanzando el programa de agricultura de precisión, se lanzó cuando yo estaba ahí, para undergrad, que sería como el estudiante de grado acá. La carrera es más corta ya, pero ya hay muchas universidades de Estados Unidos que tienen esta formación, y en Australia también, tuve menos contacto con universidades en Australia, pero también se ve. De todas formas, te quiero recalcar que, por ejemplo, en la Universidad de Río Cuarto, una de las pioneras en la parte de grado, ya dicta un curso, el semestre pasado lo dictamos totalmente digital, con tutoriales y todo, con más de 50 estudiantes que pudieron terminar el curso, un curso bastante intenso, donde se le muestra todas estas herramientas, puntualmente en ese caso, agricultura de precisión, pero bueno, para también tener una realidad un poco más amplia de lo que está pasando en la provincia de Córdoba, estamos preparando una encuesta que creo que la vamos a hacer con el Colegio de Ingenieros de la provincia para tratar de ver qué nivel de capacitación tienen nuestros profesionales en la provincia en estas temáticas de agricultura digital y cuáles son las demandas más importantes como para apuntalar la parte de recursos humanos del proyecto. Bien. Bueno, por ahí vamos y venimos en algunos aspectos de tu presentación. Esta pregunta habla de, dice, para manejar ambientes siempre es importante partir de un buen diagnóstico. ¿Puede hacer algunos comentarios al respecto? Me imagino que será una especie de por dónde comenzarías o qué harías respecto a esto. Bueno, lo que siempre, más allá de empezar con todas esas herramientas y esos chiches tecnológicos, lo más importante, y acá me acuerdo de Américo de Giovanni, el Pocho, que es mirar el suelo. No olvidarnos de que el suelo es el sustento de la producción y que allí se origina mucha de la variabilidad. O sea, que más allá de acceder a la información, a las capas de información más importantes, hoy en día existen y se están ampliando las cartas digitales del suelo, visitar los lotes y en esas zonas que uno identifica con posible variabilidad, ir y medir qué está pasando abajo. Tenemos suelos distintos, tenemos texturas distintas, tenemos capacidades de uso de agua o capacidad de uso de los suelos distintos. Yo creo que ver el suelo, como siempre decimos, si uno ve también, cuando entré al Censo Nacional veía la cantidad de análisis de suelo que se hacen, y es una práctica que solamente el 40% de la producción utiliza habitualmente. Estamos menos de la mitad de la gente hace análisis del suelo. Y si uno se va a la caso puntual, obviamente que esto tiene variaciones en el país, pero el análisis del suelo, que es una herramienta fundamental hoy en día, con todas sus limitaciones, sigue siendo una de las cosas más importantes que los productores por ahí estamos más reacios son más reacios a realizarlos. Y eso se ve una diferencia muy importante, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la agricultura de precisión nació con el análisis del suelo. Se empezó allá en el año 70 haciendo grillas, todos los lotes se hacían grillas, y se sacaban muestras del suelo cada X cantidad de metros, sin GPS, eso vino en el año 94, el GPS con señal liberada. Entonces el motivo de la agricultura de precisión, lo que empujó en Estados Unidos, fue el suelo. En Argentina lo que empujó fue el mapa de rinde. Cuando vino el mapa de rinde dijimos agricultura de precisión. En Australia, por ejemplo, lo que motivó era el control de tráfico. El australiano empezó a aplicar todas las herramientas de agricultura de precisión, incluso antes que en Estados Unidos, mediante el control de tráfico. A ellos les importaba que las máquinas pasen siempre por el mismo lugar para no compactar el suelo y luego realizar labores de compactación dirigida en esas huellas en todos los campos. Después vino con lo que es encalado, aplicación variable y un montón de otras cosas, pero es interesante ver, hay algunos papers interesantes que comparan cuál fue el driver de la agricultura digital en los diferentes países. Es bastante interesante analizarlo. Bien. Otra pregunta. ¿Cuál crees que es la fortaleza en cuanto al uso y utilidad de los drones como herramienta digital, teniendo hoy tanta disponibilidad de imágenes satelitales?
Bien, sí, bueno, el dron básicamente hoy en día, además de que es un chiche tecnológico que nos permite en cualquier momento, cualquier productor o incluso ingeniero agrónomo ir a un campo, desplegar su dron y tener un punto de vista distinto. Uno va al campo y lo mira, puede recorrer un lote de maíz en estado de R1 las veces que quiera desde el suelo, pero si uno levanta un dron y toma una imagen, la visión que tiene es totalmente distinta. Lo que hace un dron es simplemente una plataforma donde se monta un sensor, que es la cámara, que es lo que toma la imagen, que es lo que nos interesa. Hoy en día los drones muchas veces se aplican desde el punto de vista de, digamos, amateur, de los ingenieros o productores. Las empresas también lo utilizan para hacer vuelos, para caracterizar campos o ensayos. Desde el punto de vista de investigación son muy útiles porque nos permite una alta resolución espacial, píxeles de 1 o 2. El píxel del dron, de un sensor montado en un dron, es mucho mejor para niveles de investigación y para sacar un montón de índice a nivel de investigación. La duración del vuelo es la limitante principal de esas plataformas, pero lo que son fixed wing, que son los drones tipo avión, hoy en día tienen una capacidad de vuelo bastante interesante. La limitante de las imágenes es que es la resolución espacial, que es cuánto es el tamaño mínimo que miden, que para lotes grandes no es una limitante, y lo otro es la frecuencia de paso y la presencia de nubes. Hoy en día hay un montón de servidores gratuitos donde uno puede adquirir esas imágenes y realizar un manejo. El dron te permite un manejo más fino, pero si uno dice, para campos muy grandes, existen hoy en día tecnologías que puedan aplicarse. Simplemente para cerrar, el dron es una herramienta que monta un sensor. Es solamente eso. Es igual que el satélite. El satélite tiene una cámara o un radar, pero no son cancelables. Todas las herramientas tienen su nicho y todas son buenas desde un punto de vista y tienen algunas limitaciones. Bien, gracias. Ya empezando a cerrar la presentación también por una cuestión de tiempos, acá tenemos otra pregunta que habla de qué aplicaciones de agricultura digital considerás muy útil para un smartphone. Bueno, puntualmente, yo me acuerdo de una charla hace un par de semanas y creo que todo el mundo estaba esperando que le dijera qué era la novedad, qué era lo que se va a usar y qué era lo que le iba a aumentar los rendimientos en sus campos o en sus teléfonos, en sus tablets. Básicamente, puntualmente en este caso, en una parte del proyecto, la idea es comenzar a evaluar estas herramientas. Ya comenzamos, por ejemplo, lo voy a nombrar porque, digamos, si bien no está firmado el acuerdo, ya estamos usando su plataforma. En el caso de la plataforma está FieldView, que realiza, ¿no es cierto?, la integración de diferentes informaciones o scouting que uno pueda hacer en el campo. La idea que le propusimos con la gente de FieldView aquí en la región es evaluar la plataforma y evaluar un informe diciendo, bueno, cuáles son los pros y contras que vemos desde el punto de vista que lo usamos nosotros, que es más orientado a investigación, ¿no? Seguramente tendrá un feedback muy interesante también desde el punto de vista del ingeniero que lo utiliza en el día a día de la producción. No tengo un listado de apps, te puedo recomendar un montón de páginas donde hay un montón de apps que son útiles y que nos brindan información. Para cerrar la pregunta, recuerdo un productor que trabajamos hace algunos años que nos hicieron una pregunta similar y ellos decían, yo no es que tengo uno que sea lo mejor, yo veo lo que hay de herramientas y para mi situación productiva y mi planteo productivo y mi lógica empresarial, este grupo de herramientas son las que más se ajustan. Que por ahí son distintas a las de un productor de mayor o menor escala, en otra situación, en otro ambiente. Entonces, a mí no me gusta tampoco dar esas recomendaciones generales, sino que decir, bueno, ver lo que se nos ofrece, analizarlo. Algunas herramientas son gratuitas, otras tienen un coste, decir, bueno, ¿qué aporta más allá del hecho de tener un dato? ¿Qué impacto? La lógica que quiero dejar es decir, bueno, a ver, más allá del showcast, decir, bueno, ¿qué impacto positivo puedo hacer en mi sistema productivo con esta plataforma, con esta app o con esto? Si podemos hacer una lista de 2 o 3 cosas positivas, entonces es una herramienta que puedes usar. Bien, muchas gracias. Sí, seguramente va a depender de qué, como decías, qué necesidad o qué estemos manejar, y en base a eso va a decantar, digamos, cuáles serán las apps más adecuadas para tener a mano.
Bueno, y esto ya es una pregunta personal, como para cerrar, es que ¿cuándo te imaginás que el campo experimental La Aguada de la universidad irá a ser, la podremos ver como digital y a pleno? Como Bueno, egresado mira, de la facultad, te te puedo agrego. contar cuánto llevó en Australia, para que te des una idea que acá puedes llegar a llevar el doble de tiempo. Pero en Australia, el proyecto inicial, yo llegué para la parte más movida del proyecto, que era decidir qué poner en el campo. Pero lo que fue la compra del lugar, diseñar, poner los equipos de trabajo juntos y hasta que se terminó de levantar el último edificio y comenzamos a instalar los sensores, fueron 5 años. Así que todavía estamos ahora con algunas cuestiones más básicas, que es, por ejemplo, dotar de conectividad de internet al campo para que, si bien sea a través del router de LoRa de ARSAT o a través de un router propio de LoRa, se pueda empezar a conectar algunas cuestiones que ya existen en el campo para poder enviar la información a la base de datos que ya está generada, que va a estar disponible también en la página. Pero, por ejemplo, este año ya creo que seguramente el ensayo se va a sembrar maíz y ya vamos a estar haciendo vuelos para sacar diferentes índices. Ya tenemos el mapa de altimetría, ya tenemos las capas con la sonda de rayos gamma que nos va a permitir tener una capa metro a metro de ese gran lote de capacidad de retención de agua, capacidad de intercambio catiónico, un montón de propiedades que son bastante innovadoras en la forma de calcularse. Eso ya va a estar disponible en los próximos meses, digamos. Y después lo otro es un trabajo de hormiga, y invitamos a, si alguien nos está escuchando y quiere sumarse al proyecto, no solamente como inquietudes, pueden plantear inquietudes o alguna empresa o organismo que le interese participar. La idea es que estamos abiertos y bueno, si quieren mostrar la tecnología van a ser bienvenidos al establecimiento, ¿no? Una cuestión colaborativa. ¿Cómo? Una cuestión colaborativa, como hacemos Sí, afuera. sí, una construcción colaborativa, está bien. Bueno, Guillermo, la verdad que buenísimo, muy desafiante lo que están planteando, ojalá podamos abordarlo por el bien de todos, por el bien de Argentina, por el bien de la producción. Son cosas que ayudan a tener una mayor eficiencia en el campo productivo. Así que muy amable, muchas gracias. Agradecemos a los asistentes a la presentación y los invitamos a continuar en este congreso Siempre Vivo, Siempre Verde. Muchas gracias. Muchas gracias, David, nuevamente por la invitación y gracias a los que se conectaron a la sala para escuchar la presentación.